Vamos a dibujar recordando las propiedades principales de los referencias a objeto. Independientemente de la versión que utilicemos de AutoCAD, recordemos que siempre tendremos aquí con F8 el orto, con F10 el rastreo polar y las referencias a objetos con R3. El poder utilizar todo esto me va a facilitar, pues lógicamente, poder dibujar con cierta rapidez. Desde el momento que yo tengo la entrada dinámica, pues establecer una distancia modular y una inclinación a través de simplemente orientar el ratón. Yo oriento el ratón y cuando tengo el ángulo que a mí me interesa, indico la distancia y dibujo. Por supuesto, si yo tuviera que dibujar a un ángulo muy concreto, tendría la posibilidad de preestablecer desde el rastreo polar ese ángulo. Aquí tengo predefinidos una serie de ángulos, por ejemplo, pues a 30 grados, con lo cual yo ahora siempre voy a poder dibujar, pues lógicamente a 30, a 60 y así sucesivamente, gracias a que he preestablecido como ángulo incremental esos 30 grados. Entra en las propiedades del rastreo polar para observar cómo ese ángulo incremental lo puedo definir desde aquí también, y cuando el ángulo de los que me ofrece AutoCAD por defecto no es el ángulo que yo percibo, puedo colocarlo aquí. Por ejemplo, voy a colocar pues un ángulo que va a ser 3. Yo cuando voy a dibujar observo que tengo 0 grados, ya que muevo el ratón ya se caen esos 3 grados. Y vuelvo lo mismo, tengo 0 grados y tengo 3 grados. Si voy moviendo el ratón, veo que ya no aparecen 6 grados ni 9 grados, es decir, no es incremental, simplemente, de acuerdo, yo lo que establezco es la posibilidad de dibujar elementos con la inclinación de ese ángulo específico de 3 grados. Sí que puedo ir de 90 en 90, porque en este caso yo ahora lo que voy a hacer es, voy a entrar a los parámetros de tal forma que desactivo ese ángulo adicional. Yo solamente voy a tener en consideración el ángulo incremental de 90 grados y vuelvo a observar pues como AutoCAD, siempre refiriéndome al último dibujado, es decir, el sistema, ¿vale? Siempre tiene en cuenta el último punto dibujado. Yo ya no estoy utilizando la opción de arroba, puesto que él ya sobreentiende que el último punto es ese origen. Si bien tiene que quedar claro que cuando yo dibujo la inclinada, por defecto, aunque ese punto se convierte en el 0,0, es decir, yo ahora puedo escribir, por ejemplo, 10,10, y el punto al que me he ido, si lo observamos de cerca, pues es un punto situado 10,10 del anterior, 10 en X, 10 en Y. Sin embargo, si yo ahora juego con dibujar a partir de este punto, pero en vez de establecer valores en X e en Y, juego con establecer valores angulares, por ejemplo, módulo 10 y ángulo pues 33. Esos 33 grados son siempre referidos a lo que sería, ¿vale?, el eje X, que es el que viene señalado por nuestro sistema de ordenadas, que es este que hay aquí. Es decir, siempre en sentido antihorario, ¿vale?, y teniendo los ejes X e Y como ortogonales y universales. Con esto, ¿qué quiero indicar?
porque yo ahora, por ejemplo, voy a dibujar una línea con la inclinación que a mí me dé la gana, y si quisiera ahora obtener una línea perpendicular a esta, pues bueno, tendría que calcular previamente la inclinación de la primera que he dibujado para poderlo hacer. O en su defecto, si vuelvo a entrar en las opciones de rastreo polar, puedo decirle que el rastreo no sea absoluto, es decir, no tenga en cuenta el sistema de coordenadas universales, sino que sea relativo al último segmento. Ojo, porque esto no viene por defecto. Y esto lo que me va a permitir a mí es que ahora, ¿vale?, no solamente este último punto es el 0,0, sino que también este último punto, ¿vale?, tiene una información doble. Si leemos en pantalla, pone polar relativo 0 grados. Es decir, que yo aquí ya tengo esta información, ¿vale?, como si es un nuevo eje de X, y por lo tanto esto de aquí de forma automática se convierte en una línea a 90 grados situada respecto a la anterior. Y ahora me despreocupo por completo del ángulo de inclinación de esta línea y vuelvo a ocurrir lo mismo. Si yo muevo el ratón, observo que esto de aquí son 0 grados y que esto de aquí son 90 grados. Fijémonos que hay un valor de 78 que nos está indicando la inclinación referida al eje XY universal, pero también nos está dando una información 92 referida a la última línea dibujada. Os animo a que probéis todas las opciones de rastreo para que así observéis cómo podemos dibujar de manera mucho más rápida gracias a la posibilidad de establecer ángulos incrementales, ángulos adicionales y la posibilidad de utilizar una medida de ángulo absoluta o relativa al último segmento.